El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. ¿Qué viene a su mente cuando mira esta pregunta? Mire de lo que vamos a hablar esta tarde. Mire el mensaje, cómo se llama en esta hora. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? ¿Qué viene a su mente cuando lee esta pregunta? ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Eso se preguntaba la hija de una enfermera, que todos los días su madre pues tenía que cubrir turnos. A veces era de día, a veces era de noche. Y si alguien aquí trabaja en esa área sabe que muchas veces los turnos hay turnos de emergencia, tienen que quedarse aunque ya haya terminado su turno. Y en el caso de esta mujer, mamá soltera, se había quedado criando únicamente a su única hija. Ella se enamoró, esta enfermera se enamoró, y de quien se enamoró pues logró conquistarle su corazón. Pero cuando ya había conquistado no solo su corazón, la dejó. Y mientras la dejó, él no sabía que estaba embarazada. Quedó embarazada y tuvo a su hija, pero la sacó adelante. Una chica de 14 años escucha cómo el teléfono sonó muy temprano. Y lo primero que vino a su mente fue: ay, mi mamá se va a quedar a turno otra vez. Levanta el teléfono y la chica escucha una voz muy familiar, una compañera de trabajo de su mamá, y le dice: te desperté. Ya como vio que no era la mamá, se tranquilizó un poco y sí, me voy despertando. Y la niña le pregunta: se va a quedar a otro turno mi mamá, ¿verdad? Y la compañera le dice: no. Tu mamá, saliendo del hospital para la casa, fue atropellada por un conductor ebrio. Y la niña se preguntó: ¿dónde está Dios mientras eso estaba pasando? Pero también tenemos otra historia real. Dos padres habían criado a sus dos hijos, un chico y una chica, y los habían tratado de criar lo mejor posible. Pero el varón se había dado cuenta que los papás tenían problemas. Y el chico oraba y le decía al Señor: no permitas que mi padre maltrate a mi mamá. Y en muchas ocasiones este chico le dijo a Dios: ¿dónde estás? Voy a la iglesia, pero no te veo. Oro y veo que entre más oro, más hay problemas. Llegó un momento en el que el hijo se decidió a hablar con su pastor. Y el día que su pastor lo escuchó, el pastor le dijo: ok, voy a apoyarte en oración y también voy a platicar con tus papás. El chico regresa a casa y se da cuenta que su padre había matado a su mamá. Y el joven creció, se perdió, y cuando llegaron a buscarlo ya perdido en alcoholismo, él dijo muchas veces: no sé dónde está Dios, porque cuando yo más lo necesité nunca lo vi. Y quiero terminar con este último ejemplo real. Muchos de nuestros hijos crecen, están en una sociedad donde se preguntan: ¿dónde está Dios? Yo no sé cuántos de los que están acá se han hecho esa pregunta: ¿dónde está Dios? Pero específicamente, ¿dónde está mientras sufrimos? Voy a llevarlo a un pasaje antes de ver la cita bíblica. Hay una discusión de los teólogos porque este capítulo de la Biblia solamente aparece con un subtítulo: Salmo de David. No da más explicación. Pero al leer todo el Salmo, son 22 versículos, usted descubre que este Salmo es el resumen de toda la vida de David. Yo voy a mencionarles algunas cosas esta tarde. Quizás podamos identificarnos.
Porque todos creo que nos hemos hecho la pregunta: ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Vaya conmigo por favor al Salmo 103, versículo 19. Salmos capítulo 103, versículo 19. Voy a leer un par de versículos, varios versículos esta tarde, así que si no ha leído la Biblia en la semana, hoy es un buen día para hacerlo. Salmos capítulo 103, versículo 19. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Vea lo que dice por favor el Salmo capítulo 103, versículo 19. En pantalla está siendo proyectado, pero tenga su Biblia abierta, por favor. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice así la escritura: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Solo eso dice este versículo. Al leer todos los demás versículos, el estudiante de la Biblia se detiene en este verso, porque la pregunta es: ¿qué tiene que ver con todo lo que David nos está narrando? David es la máxima expresión de lo que es la gracia de Dios. David, después de haber pecado con Betsabé y todo lo que hizo, Dios dice que él era alguien conforme a su corazón. David había experimentado lo que era verdaderamente la gracia de Dios sobre su vida. Este salmo, repito, dicen los teólogos, solo tiene el título, un salmo de David. Solo así dice, un salmo de David. Pero al leerlo, repito, recalcamos que pareciera ser que resume toda su vida. Es más, un predicador hace ya años, Charles Spurgeon, a quien le conocen como el príncipe de los predicadores, dice: este salmo pudo haber sido escrito por David en sus últimos años, después de haber vivido tantas cosas. ¿Se ha fijado que los papás, cuando los convierten en abuelos, aman tanto a sus nietos que los hijos le reprochan muchas veces: ¿y a mí por qué nunca me trataste así? Los abuelos con sus nietos pueden amarlos con toda libertad. Y me decía un abuelo hace poco: ¿sabe por qué lo hacemos? ¿Por qué? Le digo: porque a esta edad ya sabemos en qué fallamos y en qué no fallamos, y no queremos volver a fallar. ¿Cuántos de los que están acá, papás primerizos, han intentado no cometer errores con sus hijos, pero quizá lo están cometiendo? ¿Cuántos dijimos: yo no voy a hacer con mis hijos como fueron mis padres, y hemos sido quizás peores que ellos? Hemos cometido, no los vamos a regañar, no les voy a gritar. Ay, Dios, fue lo primero que hicimos. Pero todos, en alguna medida, todos atravesamos una situación en la que tenemos que entender: mientras estamos en esta tierra, no entendemos la mayor parte de cosas que nos pasan. Mientras vivimos en esta tierra, no logramos entender muchas de las situaciones que nos pasan. En un hospital podemos escuchar personas llorar y decir: ¿dónde está Dios?, cuando miran a un pariente muriendo. En casa se puede escuchar a una esposa preguntarse: ¿dónde está Dios?, mientras ella sufre y su esposo vive la vida loca. En casa se puede escuchar a papás llorar porque sus hijos están perdiéndose y ellos están sufriendo, y se preguntan: ¿dónde está Dios? No veo a Dios. Muchos de los que están acá esta semana, quizás esa pregunta ha sido una común denominador en la mente: ¿dónde está Dios mientras yo estoy sufriendo? Este salmo, algunos dicen que es una gran alabanza de David para Dios, después de haber experimentado a lo largo de toda su vida lo que significa entender dónde está Dios. Voy a mencionarle algunas cosas que nos van a ayudar a entender por qué este versículo 19, David dio esta declaración: que el Señor, dice, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. David, siendo joven,
Él estaba tranquilo, haciendo el oficio que a él le gustaba. Sacaba ahí a cuidar a las ovejas de su papá. Olía a oveja. Y Dios lo escoge a una temprana edad para poder ser rey, cuando nunca pidió ser rey. Y eso le trajo muchos dolores de cabeza a David. David estaba oyendo que un gran gigante atormentaba, atemorizaba a todo Israel. Y un niño con fe agarra su instrumento de guerra, mata a un gigante. Vitorean la victoria de David, entra a la ciudad. La Biblia describe a Saúl como un hombre alto y bien parecido. Va el rey entrando a la ciudad y a la par de él un chico llamado David. Y oiga lo que dice la Biblia: las mujeres comenzaron a cantar, a gritar: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Las mujeres, dice, porque una de las cosas que Saúl tenía era que, como era algo bonito, sentía el ego elevado. Y las mismas mujeres que quizás algún día, así como cuando los hombres de Cefat van pasando, ¿verdad? Quizás Saúl se sentía así, y de repente oír que esas mismas: este solo mató 1000, pero este bicho mató 10,000. Comenzó a nacer un celo en Saúl. Dice la Biblia que no una, no dos, no tres, varias veces Saúl quiso matarlo. Y David no había pedido eso. Imagínense andar huyendo porque lo quieren matar. No sé a cuántos de ustedes, hermanos, les ha pasado que a usted sí le queda, pasando iba y a usted le pasó. Si usted ni lo buscó ese problema. Le cuento otra cosa. Lo que mencioné hace rato es el pecado con Betsabé. No solo adulteró, no solo se quedó en la casa mientras tenía que estar en la guerra, mintió, se volvió homicida. Cuando al esposo de Betsabé, Urías, lo manda al frente de la batalla, merecía total pena David. Es confrontado por Natán. Y David, ¿verdad?, se siente, como no era él, se sentía con poder cuando Natán le cuenta de un hombrecito que hizo lo mismo que él hizo, solo que con ovejitas. Y David dice: hay que matarlo. Pues ese eres tú, le dice. Pero oiga esto triste que voy a mencionar. David tuvo hijos. Los que tenemos hijos, la Biblia dice que uno de sus hijos se enamoró de su hermana. Y no solo se enamoró, se la violó. Imagínese un papá que se dé cuenta que su hijo varón le hizo algo a su niña. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Dice la Escritura que Amnón mató a Tamara. Al violarla la desprecia. Y súmele otra cosa: a David, otro de sus hijos, Absalón, lo quita del reinado y le quita sus mujeres. ¿Dónde está Dios en todo eso? Y pudiéramos seguir mencionando más sucesos de David. Pero dice la historia que por esta y otras cosas, donde David pudo haberse preguntado: ¿dónde estás?, el Espíritu Santo lo inspiró para que dijese las palabras del verso 19 de este salmo. David entendió. Si usted y yo entendemos esta verdad también, es una verdad muy sanadora y liberadora. Si cuando a usted y a mí nos han pasado cosas, nos han sucedido cosas, le engañaron, hermana, le mintieron, hermano, lo engañaron, le mintieron, sus hijos quizás han tomado malos caminos. Si a usted le ha sucedido algo así o más difícil de aceptar, comprender, esta verdad de David puede ser sanadora.
Mientras usted y yo estamos sufriendo, Dios se ha mantenido en el mismo lugar, en su trono sentado. Pero eso no solo quede así. ¿Qué significa eso? Que un rey esté sentado sobre el trono. ¿Sabe qué es la idea que transmite? Que Él está en control de todas las cosas. David pone esta figura viéndose él como rey. Todo el pueblo puede estar en guerra y preguntan: ¿dónde está el rey David? Sentado en el trono. ¿Y sabe qué significaba esa expresión? Tranquilos, el rey sigue gobernando. David pone esta figura. Aunque vinieran los filisteos, vinieran los de Amón o amonitas, quien quisiera venir, el hecho de que el pueblo preguntara: ¿y dónde está el rey? Y el ejército respondiera: el rey sigue sentado en su trono. Eso significaba: aunque tengamos guerra, tranquilos, el rey sigue gobernando. Y David lo que entiende y nos transmite, inspirado por el Espíritu Santo, es: Él está y ha estado y seguirá estando sentado en su trono. No se le ha salido nada del control. Y hay otros versos que voy a mostrarle que nos enseñan a qué se refiere esta parte, que el rey esté sentado sobre el trono. Vea por favor Salmos capítulo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ¿qué dice, perdón? Ha hecho. David nos enseña esto. Todo lo que a usted y a mí, hermanos, nos ha sucedido hasta este día es parte de un plan de Dios para nosotros. Repito esto: entenderlo, aceptarlo es tan sanador, que todo lo que he pasado hasta el día de hoy ha sido permitido por Dios, porque es parte de un plan sobre nuestra vida. Nada se ha salido del control. A usted y a mí, los que trabajan en alguna área administrativa, los cambios bursátiles, los cambios monetarios, los cambios de políticas legales hacen que el consorcio o el equipo se reúna a trabajar y a adecuarse a esos cambios. Déjeme decirle que todo lo que está pasando no está tomando por sorpresa a Dios. Él lo tiene todo bajo control. Y David, eso es lo que él expresa. Todo lo que su vida ha vivido, hermanos, los golpes, las tristezas, los llantos, las pérdidas, hasta cuando nos asaltaron, cuando nos chocaron, hasta cuando se inundó la casa, hasta cuando a usted le pasó lo que le pasó, aunque risible en una cáscara se haya quebrado, aunque a usted le haya sucedido cualquier cosa, David enseña esta verdad: Dios ha estado y seguirá estando sentado en su trono, en el control de todo lo que está sucediendo. No hay nada que pase que Dios no lo tenga calculado. Y es bueno que en esta tarde usted se ponga a pensar: hermano, hermana, aún lo más triste que a usted le pudo haber pasado o le esté pasando, está siendo permitido por un Dios que está en control de todas las cosas. Me gusta este verso cuando dice: todo lo que quiso, ha hecho. Quizás usted y yo no lo entendamos, pero lo que ha pasado, Dios ha querido que así pase. Todo lo que ha sucedido, Dios así ha querido. Mire este verso por favor, Salmos 135:6. Dice, Salmos 135:6. Dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Piense por un momentito, por favor, lo que está diciendo este salmo. ¿En dónde hace Dios lo que quiere? En todo lugar, hermano. Mire, en todo lugar. En todo lugar.
Hay mucha gente que emigra a Estados Unidos porque allá va a haber una vida mejor. Muchos quizás oramos y le decimos: Señor, llévame a los Unites. Y está bien, yo soy del criterio, si Dios le abre la puerta o Dios nos abre la puerta, pues vámonos si es Dios el que ha abierto la puerta. Pero yo también soy de una idea: el mismo Dios que puede bendecir en Estados Unidos puede bendecirnos aquí. El mismo Dios que puede abrir puertas grandes multinacionales en Europa es el mismo Dios que puede abrirlas aquí. No importa, dice que Dios hace lo que Él quiere donde sea, en el cielo, en la tierra, en los mares y en los abismos. No hay lugar en el cual Dios no tenga el control. Y esto tiene que tomarlo para usted. No importa dónde esté usted viviendo, ahí Dios hace lo que Él tiene planeado hacer. Y no importa que en su trabajo todos sean inconversos y usted sea el único creyente, ahí también Dios hace todo lo que quiere hacer. Y no importa si usted tiene toda su familia en contra suya y usted es el único creyente que busca del Señor, Dios hace todo lo que tiene que hacer. Cuando este salmo usted lo hace propio, se da cuenta, es que si Dios quiere lo va a hacer. Sencillo, hermano, sencillo, hermana, si Dios quiere lo va a hacer. Mire Efesios, por favor, Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Dónde estaba Dios cuando el hijo de David violaba a su hermana? Era parte de la voluntad de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando usted tuvo que perder a alguien? Era la voluntad de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando usted descubrió, cuando la esposa descubre que el esposo le es infiel? Era la voluntad de Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Cuando usted se pone a pensar, cuando dice que era su voluntad, era parte de un plan. Todo lo permite Dios, todo lo ha permitido. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta, aún las cosas más duras pueden ser usadas por Dios para bendecir a sus hijos. Aún las cosas más terribles, las peores noticias, son usadas por Dios para cumplir sus planes y propósitos. Quizás usted y yo veamos solo ruinas, pero Dios ve la oportunidad de hacer su santa voluntad. Cuando usted acepta esta verdad, usted reconoce que hasta la pedrada más grande que le hayan aventado, hermanos, es voluntad de Dios que así pase. Ya se lo he dicho muchas veces. David iba pasando con su ejército y de repente allá en una loma estaba un hombrecito llamado Simei. Agarró piedras y comenzó a tirárselas al rey. Abner le dice a David: da la orden y lo mato. Y David le dice a Abner: no, Dios le ha dado permiso de tirarme piedras. Cuando digo que es la voluntad de Dios en algunas cosas, no es que, pues lo voy a hacer en la voluntad de Dios. No, Dios permite que pasen las cosas malas porque a través de ellas vamos a comprobar que a Él nada lo toma por sorpresa y todo lo usa para bendecir a sus hijos. Póngase a pensar en qué está pasando usted. Y esta tarde acepte una verdad en su corazón: eso malo, Dios va a usarlo para bendecirlo a usted. Eso malo, Dios va a usarlo para bendecir su vida y todo lo que usted es. Mire por favor este salmo, segundo de Crónicas 26. Mire lo que dice por favor. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Sabe qué estaba diciendo esta parte o qué está diciendo esta parte de la Biblia? Es que nada puede detener a Dios. Dios va a cumplir sus planes sobre usted y sobre mí. Nada lo va a detener, nadie lo va a detener. Y óigame por favor, sé que es difícil cuando sufrimos. Sé que es duro cuando pasamos momentos difíciles. Sé que una
situación desgarradora quita fuerzas, quita ganas, quita ánimos. Pero cuando usted puede recordar esto, es que nada, ni mi desánimo, ni mi falta de oración, ni mi falta quizás de fe va a detener que Dios cumpla sus propósitos sobre mi vida. Me va a ayudar a comprender que lo que hoy para mí es pérdida, en el Señor siempre se convierte en ganancia. Dios siempre bendice a sus hijos. No hay nadie que detenga al Señor. Me fascina esta parte. Y no tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones. Dígame, ¿quién es más poderoso que Dios, pues? Dígame, ¿a quién de ustedes, hermanos, el sistema público quizás ha cometido alguna injusticia? Quizás alguna empresa ha cometido alguna injusticia. Dígame, muchas veces pasa que trabajamos en algún lugar y nuestros jefes, pues sí, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo me voy a oponer a ellos? Pero partes de estas, como de la Biblia menciona, nos ayudan a entender esto. Es que no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Y aún el hombre más poderoso de esta tierra, Dios es más poderoso que él. Dios es poderoso y Dios va a cumplir todos sus planes y todos sus propósitos para usted y todo lo que usted hace. No hay nadie que detenga al Señor. Mire por favor lo que dice Job, capítulo 23, verso 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Quién va a poder hacerlo, hermano? A mí me gustó un comentario que encontré de este versículo de Job. Todos hemos oído hablar de Job. Y el comentario de este verso menciona esta parte. Ni aún nosotros, hermanos, con nuestras malas decisiones, haremos cambiar los propósitos que Dios tiene para nosotros. Ni aunque nosotros metamos la mano, vamos a hacer cambiar los planes que Dios tiene para nuestra vida. A usted Dios lo ve bendecido. A usted Dios lo ve crecido. A usted Dios lo ve fuerte. Aunque todo lo demás le esté diciendo que no, Dios no va a cambiar de plan. Dios ha puesto la mirada en usted y todo lo que está pasando, Dios lo va a usar para bendecirlo. Usted y yo vamos a dar testimonio que aunque nosotros hemos visto solo cosas malas, Dios las ha convertido en bendición. Nada puede detener al Señor. Y óigame, ¿a quiénes de ustedes Dios les ha dado una promesa? Voy a comenzar con un ejemplo. ¿A quién de ustedes en algún momento Dios le dio una palabra para sus hijos cuando estaban chiquitos y han crecido? Usted no tuvo burros, pero como que fueran burros. Y todo lo que usted está viviendo con sus hijos, dice, no, ya se me perdieron. ¿Quién hará cambiar de opinión a Dios? Si Dios ya decidió algo sobre nuestros hijos. A mí me fascinó esta parte, ¿sabe por qué? Porque lo que Dios está esperando que usted y yo hagamos es, si vemos que todo está mal, oremos. No dejemos de creerle al Señor. No deje de orar por él, por sus hijos. Una clave muy buena es, anote el nombre de sus hijos y ore todos los días por ellos. Y dígale, Señor, sé que cumplirás tus propósitos en fulano y en mengano. Y aunque anden lejos, cumplirás tus propósitos en ellos. Y aunque ellos no quieran buscarte, cumplirás tus propósitos en ellos. Alguien me dijo un día, sí, pero ¿y qué pasa si mis hijos no quieren? La pregunta es, ¿y a usted qué le dijo Dios de sus hijos cuando estaban pequeños? Muchos hemos recibido promesas para nuestros hijos. No permita que nadie le haga olvidar que Dios cumple lo que promete. Y no importa lo que pase, uno se asusta en el mundo en el que está. Nuestros hijos están creciendo en un ambiente tan feo. No hay película, no hay serie, no hay programa, no hay caricatura que no le insinúen a nuestros hijos sobre esta cuestión de identidad de género. Y uno se preocupa y uno dice, Señor, ¿qué va a pasar cuando ellos crezcan? ¿Qué va a pasar? ¿Quiere saber qué va a pasar? No es nuevo todo esto. Si usted leyera en el Antiguo Testamento,
Todo el mundo habla de los 10 mandamientos, pero en realidad al pueblo de Israel Dios le dio 613 mandamientos. Y en uno de esos mandamientos habla de cosas que estamos viviendo ahorita, pero Dios la dio hace años. ¿Cómo es posible? Porque esto no es nuevo. Para nosotros es nuevo y nos asusta. Pero Dios dio una medicina para todo esto. Papás que estáis aquí, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Enséñele a sus hijos la palabra, modéleles a sus hijos. Pero ¿y qué pasa si están grandes? Sígales modelando. No importa la edad que sus hijos tengan, no olvide, herencia de Jehová son sus hijos. Aunque usted a veces se pregunte, yo no sé quién te hizo a vos. Dios los hizo, hermanos. Aunque a veces no se va, pero Dios los hizo. Nada hace cambiar al Señor. Mire por favor Proverbios 21, versos 30 y versos 31. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mire el verso 31. El caballo se alista, se prepara, pero es Dios quien va a dar la victoria. Si usted se detiene despacito con buena letra, nosotros no entendemos a Dios. Sinceramente, a veces no entendemos lo que hace. Yo no lo entiendo muchas veces. Sinceramente yo no lo entiendo. Hace años escuché a alguien que me decía, se había separado, había dejado a su hijo con la mamá porque era lo más normal, pero su hijo demostraba que no quería estar con la mamá y que había cierto maltrato, pero no había cómo comprobarlo. Un día el padre va a recoger al hijo, tranquilo como siempre. Era una situación difícil. Cuando lo iba a recoger, dice, había alegría en el niño, pero cuando lo iba a dejar, el niño lloraba. Algo pasaba, no era normal eso. Pero un día dice que va a recoger a su hijo, y cuando lo recoge, llega a casa, comienzan a jugar. Usted sabe, un niño chiquito cuando juegan demasiado sudan, y de repente comenzó a sudar, y el sudor comenzó a correrse, y comenzó a ver que había maquillaje en el rostro del niño. Agarra, dice, una toalla, la humedece, lo limpia, y se da cuenta que lo habían maquillado porque parte del ojo estaba morado. Y le pregunta al niño qué pasó, y el niño le dice, mi abuela me pegó. El padre, dice, se agarra en ira, le habla a un amigo, y el amigo le dice, esta es tu oportunidad, ve a la fiscalía. Va a la fiscalía, y mientras iba, dice, medio creyente el hombre, mientras iba a la fiscalía, manejando todo enojado, en un semáforo el Señor le habló, dice, y Dios le dijo, ese golpe es de bendición. Y él todavía, dice, se rió y le dijo, ¿cómo este golpe va a ser de bendición? ¿Dónde estabas mientras a mi hijo lo maltrataban? Con el tiempo dio testimonio, ¿sabe? Que a raíz de ese golpe legalmente le dieron al niño al papá. No entendemos lo que Dios hace, hermanos, pero lo que sí podemos entender, ahí dice, no hay inteligencia que lo entienda. No hay sabiduría que lo entienda. Hermano, yo sé que usted y yo pues algo somos inteligentes, pero aunque seamos algo inteligentes, nunca vamos a entender al Señor. Pero sí podemos comprender esto: si dejamos que Él pelee por nosotros, si dejamos que Él nos enseñe, usted y yo tenemos la certeza de algo: Dios nunca ha perdido una batalla y no va a perder tampoco la nuestra. El caballo se alista, dice, para el día de la batalla. Preparémonos, está bien, pero recordemos algo: el único que nos va a dar la victoria que necesitamos se llama Cristo Jesús. El único que puede darle a usted y a su familia lo que necesita, ¿sabe cómo se llama? Cristo Jesús. Hay papás que traen a sus hijos a escuela dominical pensando que ese es un laboratorio, que se los van a hacer experimentos. Hay papás que los traen a colegios cristianos para, tal vez ahí te sacan los demonios, cuando en realidad es en casa
donde Dios nos hace el recordatorio. En casa se garantiza que nuestros hijos amen al Señor por sobre todas las cosas. Hay cosas que no las vamos a entender, pero sí podemos comprender esto. David, a lo largo de toda su vida, llegó a comprenderlo. Mientras yo estoy sufriendo, Dios está sentado en su trono gobernando y tomando control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la herida más grande en el Señor siempre se convierte en bendición. Porque el golpe más fuerte en el Señor siempre se convierte en bendición. David llegó a asimilarlo. Fue duro quizás para él ver a su hija violada por el hijo. Fue duro para él ver cómo su hijo lo destronaba. Y en ese momento no lo entendió. Hasta después comprendió que aún la situación más difícil, si creemos que Dios tiene el control, será de bendición para todos nosotros. Yo no sé qué está pasando usted, yo no sé qué está viviendo usted, pero a mí la Biblia dice en Génesis que todo lo que Dios hace es bueno. Quiere decir que lo que Dios está haciendo con usted, ¿qué es? Bueno. Difícil de entenderlo, difícil quizás de explicarle a alguien y decirle: hermano, mire, su pérdida es de bendición. Mire, hermano, ese problema es de bendición. Difícil. Pero si usted se pone a pensar igual que David, donde todo comenzó, donde esta historia de esta enseñanza comenzó, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Dónde está Dios? En su trono, hermanos. Cuando usted está sufriendo, ¿dónde está Dios? En su trono. Él está gobernando. Los que tienen problemas en su trabajo, Dios está gobernando, hermanos. No deje de orar, porque Dios le va a dar la victoria. Los que tienen problemas en su casa, ¿dónde está Dios? En su trono. No deje de orar, Dios le va a dar la oportunidad de dar testimonio. Los que tienen problemas financieros, no deje de orar, Dios está en su trono. La escasez de hoy, Dios la va a usar para enseñarle que Él no necesita que la economía del mundo esté estable. Él es el dueño del oro y la plata. No importa lo que en la tierra estemos pasando. Si hay alguien que está sufriendo de mucha ansiedad, de mucho estrés o mucha soledad, de decepción personal, porque dice: es que todo lo que hago me sale mal, no entiendo dónde está Dios, yo oro, le pido a Dios que las cosas me salgan bien y no entiendo. Pues Dios le está diciendo en el Salmo, Él está en el trono, gobernando, tomando control. Quizás ahorita usted no entienda, pero no deje de orar, no deje de esperar, y usted mismo, usted misma se va a dar cuenta de algo, que al que cree todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor, en esta noche. Mientras usted y yo sufrimos, Dios está en control. Mientras usted y yo lloramos, Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.